gente, un video podcast de Alejo de Cube. Marian, el siglo XX y el arte, parte 1. ¡Hey, gente! Vale, bienvenidos al video podcast. No sé cómo se empieza mucho esto de un video podcast, pero bueno, he hecho lo que hay que hacer, ver 3 tutoriales rápidos de YouTube y ponerme manos a la obra, ¿no? Bueno, para los que no me conozcáis, soy Alejo de Cube. Si queréis saber más de mí, podéis ver el newsletter alejodecube.es. Pero bueno, lo importante para mí es la gente, el título de este video podcast siempre podría ser cada loco con su tema, ¿no? Cuando preguntas, cuando hablas con la gente, estás con la gente, siempre ves que de repente sale algún temita que dices, ostras, esto parece que le emociona, esto parece que hay algo que le apasiona, que hay por ahí, ¿no? Y esos hilos son a mí los que me encienden, ¿no? Y es lo que a veces me quedo con las ganas de hablar con gente con la que estoy y digo, joder, hay un tema que parece que le gusta y no hemos tenido tiempo de hablar de eso. Y esto me pasa con la que tenía que ser mi primera invitada, sí o sí, que es Marian Sankar. Bueno, yo a ella la conozco, pues me hizo una entrevista, la conocí haciéndome una entrevista por el tema de empresas autoorganizadas, autogestión y bueno, ese es un tema que nos apasiona mucho, que nos une mucho, un poco el tema de organizaciones distintas, horizontales, también más colaborativas, sociedades más colaborativas y es un tema que, claro, o sea, podemos estar hablando horas, 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 horas. Pero hay una cosa que me parece curiosa cada vez que hablo con Marian, que Marian es de las pocas personas que conozco que diferencia el siglo XX al siglo XXI. Entonces, o sea, creo que la única persona en la que en una conversación natural me dice, no, porque a finales del siglo XX, y digo, hasta finales del siglo XX, claro, yo nací en el 75, entonces para mí, finales del siglo XX y el siglo XXI es exactamente lo mismo, es lo mismo. Finales del siglo XX era cuando yo tenía 20 años, ahora tengo 47, pero bueno, en mi mente parece que aún es la misma época, ¿no? Y resulta que hablando de temas que no tienen que ver con el arte, no tienen que ver con el arte contemporáneo, con el arte abstracto, con finales del siglo XX, no tiene nada que ver con esto, hablando con Marian le encuentra como referencias, le encuentra como, no, es que claro, es que aquí supuso esto un cambio, y claro, es un momento en el que es un hilo del que en ese momento no quiero tirar porque, claro, estamos hablando de otra cosa, pero siempre me queda esa cosa de decir, ostras, yo tengo que estar un día hablando con Marian simplemente de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a finales del siglo XX? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene el arte contemporáneo? ¿Qué tiene esos movimientos que pasó en el siglo XX con el arte que le produce le produce tanto conocimiento o tanta, no sé, bueno, ahora le preguntaré a ver qué es lo que le produce, ¿no? Em, entonces, hey gente, vamos a hablar con Marian. Hey Marian. Hola, gente. Marian, o sea, es así, ¿no? O sea, es que es un rollo, y aparte que me he traído, lo voy a coger ahora, donde la he dejado, me he traído una libreta para tomar apuntes, porque es que yo tampoco, o sea, tampoco es que sea un experto, o sea, no sé tanto del arte y tal, y para coger los nombres y eso, ¿no? Pero, o sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué te transmite lo que pasó con el arte en el siglo XX? A ver, lo primero es que yo no soy, igual no hablo de la historia del arte como un historiador del arte, o sea, Claro. no es mi especialidad, no tengo tampoco súper clara la cronología, no te sé hablar de un autor en específico, pero a mí lo que me fascina del arte es como, bueno, del arte y de otras muchas cosas me fascina mucho como este overview, ¿no? De qué es lo que pasó, por qué pasó, cómo se interrelaciona entre las cosas. O sea, para mí también tiene que ver que yo creo que es esto que tú has dicho, ¿no? En la presentación, a mí lo que me interesa es la conexión de las cosas. Claro. No entiendo las cosas de manera... Yo creo que en el mundo
tenemos como la falsa ilusión de que las cosas son estancas. De hecho, las asignaturas en el colegio, matemáticas, lengua, sociales, tal, como si las cosas no formaran parte de una misma cosa, ¿no? De una misma realidad o tal. Entonces, a mí, aparte, bueno, me encanta el arte porque, bueno, estudié piano en su día, estudié arquitectura, tengo una sensibilidad quizás especial ante el arte, pero concretamente dentro del arte siempre me ha interesado el arte abstracto, el arte abstracto, pero el de dónde viene, que es el arte moderno, que es el arte que se gesta en el siglo XX. Y es algo que me ha fascinado siempre, bueno, por lo que entiendo que desgranaremos aquí, tampoco lo tengo yo muy claro, igual yo también aprendo de esta No. fascinación. No, es que a mí me pasa, o sea, a mí me pasa eso con la ciencia, o sea, el tema de la ciencia es una cosa que me ha gustado más, la ciencia y la historia son cosas que me han gustado ya de más de adulto, ¿no? Y a mí me parece que la ciencia tiene mucho más valor cuando la estudias respecto al momento histórico en el que se hicieron esos descubrimientos, ¿no? O sea, claro, porque es que hay una unión, eso es decir, ostras, ¿cómo era la sociedad en ese momento? Y en ese momento, ¿cómo pudo alguien pensar en, yo qué sé, pensar el peso de la Tierra, Claro. pensar en ese tema, ¿no? Entonces, claro, Totalmente. esa unión, ¿sabes lo que dices, no? Que a veces es que no lo había pensado. A mí me pasa con la ciencia el hecho de decir entender un poco la historia respecto a los avances científicos, ¿no? Entonces tú también, aparte, añades el tema del camino del arte respecto al camino de la historia, ¿no? Sí, porque yo creo que aquí hay como dos cosas importantes que quizás si las definimos ahora podemos ordenar un poco, ¿no? A lo mejor las ideas, también yo para ir como estructurándome. Por un lado está un poco, de hecho es una pregunta que tiene una especial relevancia que ahora te iré contando, ¿no? Pero podemos entender el arte como una forma de expresión que tiene el ser humano. Entonces, eso ya es como, o sea, el arte quizás a veces lo vemos como algo elitista, como algo inalcanzable, algo que es pues de las personas que son muy virtuosas, que tocan muy bien el piano, que cantan muy bien o que pintan muy bien o que tal, ¿no? Y el arte realmente es simplemente como esta necesidad que tiene el ser humano de expresarse, sea la vía que sea, ¿no? Y yo creo que además el arte moderno tiene un poco esta reivindicación. Quizás yo creo que desde el Renacimiento se establece lo que es el arte de una determinada manera, ¿no? Que es la que nosotros recogemos, que en el fondo, en el Renacimiento lo que se dice es que el arte es una manera de expresar la moralidad a través de la cual la sociedad tiene que comportarse. Entonces definen lo que es bello. Lo que es bello es lo que es digno de ser mirado, las proporciones perfectas, ¿no? Pues la escultura esta El David del David, ¿no? Ajá. Por ejemplo. O son todos como cánones, ¿no? Muy, muy marcados. Pero no solamente en los cánones, por ejemplo, corporales, sino en las propias imágenes que se pintaban, por ejemplo. Todo eran escenas moralmente aceptadas por la sociedad, como para que a través del arte, de alguna manera, creáramos esa conciencia colectiva y nos comportáramos de una determinada manera. O sea que y así con todo, ¿no? También se da que hay una serie de avances con el tema de la perspectiva, de tal, también a nivel científico, ¿no? Que intervienen en lo que es la pintura, el desarrollo de la pintura. O sea, en el fondo está todo relacionado, porque aquí, fíjate, estamos hablando del arte un poco, cómo se gesta en el Renacimiento y tal, de los cánones estos renacentistas, pero en realidad estamos hablando de cómo a través de la ciencia ya hay avances en cuanto a perspectiva, etcétera, etcétera, cómo además el arte como método de expresión intenta de alguna manera enseñar a la sociedad lo que es moralmente correcto, lo que es bueno, lo que es malo, etcétera. O sea, en el fondo está todo conectado, ¿no? Sí. Entonces, claro, un poco lo que pasa a lo largo del siglo XX, que ya viene un poco del siglo XIX, es que de hecho en el siglo XIX surge un poco este germen de como de los rebeldes que se rebelan ante ese status quo, ante lo que marca, en ese momento decían, lo que marca la academia. La academia es donde se generaba el arte.
Entonces, ahí en el siglo XIX ya empiezan las primeras revoluciones en contra de lo que se entiende que es el status quo. Y ahora que te escucho, estoy pensando, es que no sé, no había pensado nunca. O sea, durante toda la historia de la humanidad, cuando empieza el arte abstracto, es la primera vez que se entiende, que se desliga la pintura de la representación de lo que se está viendo. O ya había pasado antes. Bueno, podemos ir a los orígenes, ¿no? de cuando vivíamos en las cuevas y hacíamos representaciones que eran más conceptuales Ajá. que realistas, ¿no? Quizás. Sí, sí, O sí, sea sí, sí, que sí. en el porque de hecho el arte moderno también tiene mucho de eso. Por ejemplo, no sé, vamos, te digo, no soy experta, ¿no? Ujú, sí, Pero por sí. ejemplo Picasso muchas veces representa máscaras africanas, tal, o sea que hay una especie de querer recobrar la fuerza tribal o más de nuestros orígenes Sí, como visceral, casi, humanidad. ¿no? De que Eso sale, es, sí, 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 eso sí, es, sí. eso es. Entonces, no es la primera vez, pero digamos que, claro, la repercusión, el Renacimiento es un poco la era de la Ilustración, ¿no? Claro, veníamos de la Edad Media, no sé, cuando pensamos en Edad Media pensamos en como en oscuridad, ¿no? Como Sí, todo oscuro, un poco sí, el imaginario que tenemos de las películas y demás es, pues eso, todo oscuro, la vida dura, ¿no? total. Las cantinas estas donde iba la gente y tal, bueno. Entonces, digamos que, claro, luego el siglo de las luces, el Renacimiento, tal, es como el auge de la ciencia, digamos, por decirlo así, y de la razón, que en el fondo es muy significativo. Luego se van dando una serie, las épocas van, o sea, eso luego va cogiendo otros cauces, va surgiendo cosas. No es que no hayamos evolucionado, eso sería una barbaridad decirlo, hemos evolucionado muchísimo. De hecho, estamos en un mundo hiperconectado que no nos podíamos imaginar, ¿no? En Sí. el Renacimiento, pero digamos que hay mucho de lo que allí se constituye, sobre todo de la razón. Ahí es cuando la razón coge como es lo Vale. máximo, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí, sí, claro, de sí. ahí empieza a derivarse una serie de cosas, luego el siglo XIX con la revolución industrial, ¿no? Todavía, fíjate, nosotros muchas veces cuando decimos que alguien es muy bueno en lo que hace, decimos, es un máquina. Sí, Y sí, esa sí. expresión viene, Claro, porque la máquina de la perfección, claro, la... de la revolución Qué industrial, ¿no? bueno, sí, Y sí, de la sí. razón, del Mm. Renacimiento, la razón como algo tal. Entonces, digamos que, claro, aquí hay, antes de seguir, había una segunda definición que me parecía importante, ¿no? Hablábamos de arte como esta necesidad que tiene el ser humano de expresarse. Ujú. Y luego hay otra definición que para mí es siempre muy importante, que es el paradigma. Porque el paradigma es el conjunto de ideas sobre cómo funciona el mundo que asumimos en la sociedad como verdades absolutas, o sea, no nos las replanteamos y a través de las cuales generamos como herramientas para operar en él. Yo Ujú. siempre pongo el ejemplo así un poco random de que cuando pensábamos que el mundo era plano, no se nos ocurría crear barcos para darle la vuelta al mundo, porque claro, era imposible, ¿no? ¿Verdad? Si tú piensas que el mundo es plano y que va a haber un abismo, pues tú no te planteas, ¿no? Pues crear un barco con una envergadura que te permita dar la Mm. vuelta al mundo. Eso surge cuando ya nos damos cuenta de que la Tierra es redonda, ¿no? Entonces, claro, el paradigma es súper importante porque es este status quo del que yo te hablo, ¿no? Es como en el Renacimiento, claro, hoy en día no nos preguntamos qué es la belleza, pero en realidad es algo súper importante, es que en el Renacimiento la razón era la belleza, Vale, ¿no? vale. Entonces era Sí, las como matemáticas y todo, ¿no? Las todo, claro, proporciones, eso la tal, es, sí, sí, eso sí, sí, es, sí, sí, eso sí. es. Y de ahí, pues, venimos bebiendo en todo lo que vivimos todavía hoy. Pero lo que empezó a surgir en el siglo XIX en el arte, que fue el impresionismo lo que hace es un poco, digamos, darle la espalda a la academia. Digamos que a través del Renacimiento el arte se generaba por las personas que eran virtuosas, digamos, ¿no? Pues que eran capaces de esculpir una escultura como el David de Miguel Ángel o pintar algo realista, tal, no sé qué, y se hacían como en las academias, había academias de arte. Entonces, además, todo, por ejemplo, en la pintura, todo era interior. No era como, bueno,
no se le ocurría al pintor de salir a pintar un atardecer en la playa, ¿no? Vale, Sino vale. que eran todo representaciones más internas, aunque se pintara un paisaje se hacía de manera interna, ¿no? En la academia. Entonces, en el impresionismo empieza a surgir como esta necesidad también de esta rebeldía por parte de determinados artistas de rechazar lo que decía la academia que era arte, ¿no? Y entonces empiezan a experimentar otras cosas. Y una de las cosas más relevantes del impresionismo, o por lo menos yo, que soy amateur, ¿no?, en este tema, Sí, sí, es sí. que salen a la calle a pintar porque quieren capturar como el instante. Entonces, claro, al capturar el instante, pues los trazos ya son más rápidos, ya no es un realismo puro, o sea, se intenta captar otro tipo de cosas, ¿no? Pero hay una ruptura con lo anterior que empieza justo ahí en el siglo XIX. Y entonces, claro, ahí se empieza a gestar lo que luego conocemos como la vanguardia, que se desarrolla durante todo el siglo XX, Ajá. que son una serie de ismos, pues después del impresionismo, el dadaísmo, el cubismo, el futurismo, ¿no? Todos los ismos son las vanguardias que son como... son corrientes con determinados artistas que lo abanderan, ¿no? Cada corriente, que es una experimentación continua. O sea, experimento continuamente para ver si encuentro esa definición de lo que es arte o de lo que debe ser arte, ¿no? Entonces, claro, a mí esto me parece como una cosa tan... me inspira, ¿no? Porque es como, jolín, los artistas durante siglo XIX y durante todo el siglo XX han habido como un montón de corrientes que son personas rebeldes, contestatarias, ¿no? Como osados, que han ido como experimentando para ver, oye, rechazamos esto ya, pero ¿qué es el arte, ¿no? Entonces han estado experimentando y a mí me parece que en otras de las áreas que tenemos en la sociedad ha faltado quizás este espíritu de más rebelde o más osado que ha representado el artista en todas estas vanguardias. Por eso Claro. a mí me fascina esto, ¿no? Que no quiere decir que en otras áreas no hayamos avanzado, sino que me parece que no hemos tenido quizás la valentía que tuvieron estos artistas de poder crear esto. Y ahora, y claro, si lo analizamos un poco más, podremos ver algunas situaciones por las cuales esto se da, ¿no? Pero así como a grosso modo, como yo creo que el primer gran tema aquí es esto que se da en el arte no lo he visto en otras disciplinas. Es que estoy, está pensando o sea, nosotros somos gente, estamos hablando de una cosa que nos gusta, tal, que no de expertos, o sea, aquí expertos, no hay gente, bueno, alguna vez no digo yo, pero la idea es que hablemos de cosas que nos apasionan y lo que sabemos, ¿no? Entonces hay una cosa que me está pensando que, que estoy en el Museo del Prado, encima fue chulo porque fui solo, podía estar mucho tiempo con los cuadros, tal. Y entonces había una cosa que decían como que Velázquez pintaba pues como el enano, pintaba uno cualquiera de la corte, y eso era como un activismo, es decir, Total. hey, yo no voy a pintar solo a los reyes tal, entonces y encima hago un cuadro espectacular, excelso, Sí. digno de un rey al bufón o a lo que sea, ¿no? Sí. O también cuando en Roma, viendo a Caravaggio, pues que debe ser un tipo muy chungo, muy, pues decían que era asesino, no sé qué tal, y él pintaba momentos religiosos, pero les quitaba todo el aspecto religioso y era casi, o sea, tuve que ver que si la crucifixión de San Pedro tal, y veías a un pobre hombre, un abuelo ahí sin fondos, sin no sé qué, tanto ese activismo, pero claro, pero es desde el punto de vista ya del arte, ¿no? Pero es que lo que comentas es decir, no, es que esto ya se plantean hasta el puro arte, ¿no? O sea, el Claro. cambio es decir, vale, tú o sea, digamos, tú dices, dentro del paradigma, dentro de lo que yo nos suponemos, pues eso, ¿no? El caso que sé que te he dicho de Velázquez o Caballo, operan dentro del paradigma de forma rebelde, de forma pensando otras cosas, de forma tal. Pero es que tú dices que ese momento es una apertura de decir, no, es que vamos a cuestionarnos el propio paradigma. O sea, Eso ¿qué es. es esto? O sea, Eso es. sí, 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 Esa es sí. la cuestión. De hecho, hay un tipo que a mí me fascina, que es Marcel Duchamp, que realmente él
fíjate, o sea, lo de Marcel Duchamp es que es una genialidad, o sea, es un tipo que me fascina, ¿no? Porque él, digamos que las vanguardias ya desde el impresionismo, como digo, en el siglo XIX, en el fondo, de hecho, mira, en el siglo XIX pasa una cosa en París, y es que en la Academia de Arte hacían una exposición anual. Y hubo un año, no recuerdo el año, en el que, entonces, bueno, hacían una exposición y la exponían en salas, ¿no? En diferentes salas. Y a los artistas a los que no les cogían las obras, la ponían en una sala que era como la sala de los rechazados, ¿no? Que era como, vale, esto para la academia no es arte, pero bueno, hay artistas que están haciendo esto, ¿no? Tenían como esa... El criterio para apartarlo era incluso decir que no es arte, no que es un arte... Que no tenía los estándares de no calidad. estaban los estándares del arte que marcaba la academia, ¿no? Sí, Un poco sí. como este renacimiento. No quitar el reloj, no se queda ruido. Ay. Entonces, no sé en qué año, pero en la segunda mitad del siglo XIX hubo un año que esto fue, que yo creo que de ahí un poco surge el tema de la primera vanguardia, que sería el impresionismo, ¿no? Que es que de repente en el Salón de los Rechazados hay más cuadros, casi que en los tal, ¿no? Entonces, claro, eso es como muy, muy significativo. Entonces, estos artistas, en vez de sentirse mal porque están en la sala de los rechazados, hacen de eso como su marca, ¿no? Es decir, pues somos los rechazados, ¿no? Y somos lo cool, lo cool de ahora que estamos marcando el underground, ¿no? Eso es, underground. Mira, ahora que dice underground, yo creo que hay algo en lo underground que siempre como que me ha fascinado un poco, ¿no? Así como este espíritu rebelde, ¿no? Y entonces, bueno, eso surge en el siglo XIX y luego en principios del siglo XX está este artista, Marcel Duchamp, que, fíjate, sin hacerlo explícito, en realidad es el que de manera más clara pone encima de la mesa la pregunta ¿qué es el arte? Porque él coge y en 1917 hay una exposición en Nueva York y bueno, ya un poco ya estaba un poco esta filosofía de las vanguardias, ya empieza a principios del siglo XX y tal, ¿no? Pero bueno, este Marcel Duchamp resulta que coge, va a unos grandes almacenes, o sea, él era jurado además de las obras que iban a exponerse en esa exposición en 1917 en Estados Unidos, ¿vale? Y él coge y va a unos grandes almacenes, compra un urinario, lo pone boca abajo, lo firma como R-Mut, que además era un juego de palabras con el nombre de los grandes almacenes, y R-Mut 1917, ¿no? Y lo manda como R-Mut a la exposición. Entonces, él está en el jurado cuando se decide que si esa pieza entra o no, ¿no? Entonces, se vota, sale por mayoría que no entra. Entonces, él y otro compañero dimiten de la junta y tal, y bueno, y luego esa pieza se hace famosa porque un fotógrafo le hace una fotografía, la pone en una revista del momento, famosilla y tal, y un poco en esa publicación surge un poco esta pregunta de qué es el arte y quién decide que es arte o no, ¿no? Y aquí hay una cosa maravillosa que por ejemplo, si nosotros pensamos en arte, hay como tres fases, ¿no? Está la idea de lo que vas a hacer, luego el proceso creativo y luego el resultado. En el Renacimiento se pone el énfasis en el resultado. Es lo que ves, lo bello es el resultado final, ¿no? Yo creo que durante el impresionismo, que es esta primera vanguardia, digamos, yo creo que se pone un poco más el énfasis en el proceso creativo. Pues son las pinceladas más tal, más cual. Luego hay vanguardias que se centran en el proceso creativo y hacen, yo qué sé, obras de más gran formato, son estas obras a lo mejor en el que, por ejemplo, como Polo o tal, que cogen un lienzo gigante y empiezan con las brochas a echar así gotas de pintura y tal. Y entonces le dan la importancia al proceso, ¿no? Lo que tiene importancia es el proceso, ni siquiera el resultado, es el proceso. Pero Duchamp pone el énfasis en la idea y dice, ¿quién decide que algo es arte o no es arte? ¿Qué es el arte, no? Y es como, sin él decirlo públicamente, él genera de repente esta reflexión que yo te diría todavía tenemos sin resolver en el siglo XXI. Sí. O sea, es que es eso, ¿no? O sea, no es que
O sea, una posibilidad me ha sido, pues eso, no ir a un congreso o no sé qué, a dar una charla, plantear tal, no, el eco dice no, totalmente práctico, o sea, sí, es que me viene sobre todo la palabra eso de activista, ¿no? Es el hecho de decir, hey, ponerlo delante de los ojos de todos y Claro. decir, generar Claro. esa pregunta. Claro. Entonces, hay cosas que son como muy relevantes, ¿no? O sea, en el siglo XIX hay grandes avances en la sociedad. O sea, aparece la revolución industrial. Hay un cambio social de la leche con el tema de la burguesía, tal, no sé qué. O sea, digamos que la época en sí es convulsa, se están generando muchos cambios y entonces, claro, tú ahí le ves como el tema de que, claro, es normal que aparezca una vanguardia, o sea, hay una necesidad de expresarnos de una manera diferente, porque están habiendo muchos cambios, ¿no? Pero es que en el siglo XX, ¿por qué hablo yo tanto del siglo XX? A mí me parece maravilloso porque para mí en el siglo XX se genera un cambio de paradigma. Lo que pasa es que los cambios de paradigma, pero un cambio de paradigma muy brutal. O sea, Vale. digamos que, claro, un paradigma no es, se genera un avance, una nueva forma de entender el mundo y ya como que, pum, época de estabilidad y tal. Luego hay un hecho que genera un convulso, ¡pum! Y hay un salto de paradigma. Ya todos entendemos el mundo de otra manera y tal. No. O sea, sí que es verdad que hay como estabilizaciones un poco, yo creo, del tema de los paradigmas, pero hay momentos que son convulsos, que se generan muchas cosas, que hay que remueve, pero que los resultados no se ven de manera inmediata. O sea, están ahí. Hablábamos, por ejemplo, del COVID. De decir, jo, es que el COVID de repente ha sido a nivel global una manera de decir todo lo que creíamos seguro ya Sí. no lo es. Y eso provoca una convulsión que está ligada a un cambio de paradigma, pero claro, tú no lo ves un año después, ni 2, ni 10, ni 20. Exacto. O sea, nosotros venimos arrastrando el cambio de paradigma de las grandes guerras del siglo XX. Sí. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el choque entre el paradigma de, vale, el socialismo, bueno, el comunismo o el capitalismo, ¿no? Que fue un poco el resultado ya de la Guerra Fría y tal, ¿no? El capitalismo por encima del comunismo, ¿no? Entonces, claro, ahí No, se... y verdad que eso Sí. que tengo que mañana, pero es que yo estoy pensando, por ejemplo, cuando era la Guerra Fría, que todas las películas eran de eso, los rusos, los americanos, y parecía como que... Y yo ahora veo en España, en el día a día, eso es una cosa yo creo que internamente queda como casi de las películas, pero la guerra civil, por ejemplo, es una cosa que o sea, no estamos recuperados de eso y pasará, es que igual pasará dentro de 2 siglos y queda un historiador que dice la herida de la guerra civil duró 150 años o 200 años. Totalmente, Sí. totalmente. Entonces, claro, digamos que, claro, el siglo XX es un siglo súper importante, ¿no? Porque, claro, de alguna manera nos dimos cuenta de la atrocidad a la que, habíamos llegado. Es decir, la atrocidad, claro, si uno lo compara con, claro, llevamos matándonos entre nosotros Sí, desde un poco los orígenes, un poco sí. tal, pero sí que es verdad que yo creo que, sobre todo en el tema del arte, hubo como una contestación ante esto de decir, la razón, eso que se gestó en el Renacimiento, que luego ha ido encumbrándose cada vez más, nos ha llevado a esto, a esta destrucción masiva de esta manera, ¿no? Tan... Claro, porque no es que antes no nos matáramos, sino que yo creo que ya en el siglo XX, aunque no fue, claro, guerras mundiales, es que estamos hablando ya del mundo, es como cuando hablamos de que el COVID nos ha sacudido a todos, es que todo el mundo en el planeta se ha tenido que encerrar. Sí. Entonces es como, jolín, pues imagínate, ¿no? Entonces yo creo que en el siglo XX hubo como esta cosa de decir, la razón nos ha llevado a esto, no puede ser. O sea, no puede ser tan buena, ¿no? Porque si nos ha llevado a esto, de hecho, incluso los grandes dirigentes que nos llevaron a las grandes guerras, un poco las tácticas las sacaban de libros, o sea, a nivel totalmente de razón, ¿no? Se creían como, por ejemplo, leí una vez por ahí que uno de estos dirigentes tenía como libro de cabecera
un libro de un psicólogo, que no me acuerdo cómo se llama, pero el psicólogo lo que decía es que la mejor estrategia era bombardear las ciudades, porque así se generaba el caos en las ciudades, las fuerzas del orden empezaban a intentar poner orden en las ciudades y entonces era fácil, tenían la atención en eso y entonces era fácil tomar las ciudades, ¿no? Y entonces por eso empezaron a bombardear pues, ciudades a nivel civil, ¿no? Pues Londres, por ejemplo, fue muy bombardeada, tal, no sé qué. Y entonces ahí fue muy bonito y lo uno un poco con la ciencia, que también ahora luego hablaremos, pero por ejemplo, el origen de las ciencias sociales como tal, también surge un poco en las grandes guerras. Es cuando los investigadores más sociales empiezan con la investigación cualitativa, ¿no? Porque la investigación se ha entendido cuantitativa, número, razón. Exacto. Entonces, cuando se funda la ciencia, digamos, como ciencia, la entendemos como ciencia como la entendemos ahora, el método científico es cuantitativo. Se liga a la matemática, ¿no? Sí, número, primero fueron leyes universales como la ley de la gravedad, tal, se buscaba como explicar todo a través de una fórmula, que fuera la ley universal, esto lo explica todo, ¿no? Ahí hay una gran ruptura con Einstein también en el siglo XX, que claro, bueno, está la de esta de la duda de Heisenberg, que ya empiezan con el tema de, bueno, las leyes ya no son universales, es probable que algo funcione así. También empieza con la humildad en la ciencia, ¿no? Es decir, bueno, hasta ahora, con el conocimiento que tenemos, sabemos que el mundo funciona así, pero igual conforme vayamos avanzando en el conocimiento, vamos entendiendo que funciona de otra manera, ¿no? Entonces, eso también es muy relevante, porque eso surge a mitad del siglo XX también, ¿no? Entonces, claro, empieza ya con el tema de probabilidades. Ya lo cuantitativo tiene peso, pero en un orden de posibilidad. Ya no como algo, ¿no? Como ley universal, ¿no? Ahí hay una ruptura total. Ya encima con la teoría de la relatividad de Einstein se rompe un poco con este paradigma más newtoniano de esto de las leyes universales y entonces ahí también hay como, ostras, que lo que funciona a un nivel micro igual no funciona, macro a lo mejor no está funcionando a un nivel micro ya y entonces aquí ¿qué pasa, no? ¿Qué está pasando, no? Y hay autores tan relevantes luego como Freud, por ejemplo, con el tema del subconsciente, ¿no? Entonces que esto también es fundamental porque esto incide totalmente en los artistas del siglo XX que empiezan a decir, es que igual ya ni siquiera me conformo, hay muchas vanguardias que dicen, yo es que ya no me conformo con ir a pintar lo que hay fuera, que es como empieza un poco el impresionismo, sino yo quiero explorar lo que yo tengo en el subconsciente. El surrealismo, por ejemplo, es pintar los sueños, lo que tú tienes en el subconsciente sin que la razón intervenga. Por ejemplo, entonces esa es otra vanguardia. Claro, ¿y de dónde viene esa vanguardia? Tú eso no lo puedes desligar de Newton, Freud y todo lo que está pasando a nivel social, político en el mundo, ¿no? Entonces, como, en el fondo es que el artista está todo el rato expresando lo que vive, lo que está viviendo en la época en la que lo está viviendo, ¿no? Está expresando esta necesidad, los artistas son las personas que tienen esta necesidad de expresarse a través de un medio que entendemos que es artístico sobre este tipo de cosas. Entonces, claro, imagínate, claro, y ahí a mí eso me fascina porque ya ves, el tema de la ciencia ya está rompiendo, o sea, en el siglo XX hay una ruptura ya en el paradigma de la ciencia, pero es que las grandes guerras ya terminan de poner en evidencia que la razón nos ha llevado a cosas que no tienen sentido. Porque esto que te decía de la historia, ¿no? O sea, el psicólogo este que te decía que tenía el manual, lo de bombardear. Pero los investigadores, los primeros sociólogos, que eran gente que iba a hablar con la gente en las ciudades que estaban bombardeándose, no sé qué, para recoger lo que estaba, o sea, querían entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Así surge un poco la ciencia social. Lo cualitativo, ¿no? Como te digo, que lo cualitativo no le pone el énfasis al número, sino que le pone el énfasis a la narrativa, a lo que estamos sintiendo, a lo que la gente dice, a lo que se está generando. A mí me parece, entre otras cosas, yo digo, claro, lo cuantitativo es una foto fija. Tú tienes un número de algo que has medido en un momento dado, pero lo cuantitativo no puede reflejar la esperanza del ser humano, la visión de lo nuevo del ser humano, porque todavía no está. Es que no me quiero meter en los rollos que hablamos siempre de organizaciones y todo eso, pero simplemente me ha venido la frase esa de
esa frase que está como súper aceptada de lo que no se mide no se puede mejorar. Claro. Que no todo es medible, no todo, o sea, Totalmente. y entonces, bueno, es que sí, Totalmente. sí. Pues claro, entonces una de las cosas que se vieron fue que estos investigadores empezaron, además de manera con el método científico, adaptado a las metodologías cualitativas, esto de la narrativa y demás, empezaron a demostrar que pasaba todo lo contrario a lo que, por ejemplo, era el manual de cabecera de los grandes dirigentes que nos llevaron a las grandes guerras, ¿no? Y es que una de las cosas que son como tasativas es que además, lo bonito de esto es que lo que te voy a decir lo hemos vivido en el COVID. Y es que en las peores condiciones, cuando lo perdemos todo, surge lo mejor del ser humano. Y el bombardear una ciudad ya no generaba el caos, generaba el ayudarnos, el organizarnos de manera orgánica para ayudarnos entre nosotros. Sí. Entonces decía... Impredecible sobre el papel, claro. Totalmente, y que rompía con eso que la razón entendía que era la teoría, ¿no? Y entonces, claro, a mí es que esto me parece maravilloso, ¿no? Entonces, claro, imagínate, todas las vanguardias del siglo XX, bueno, por ejemplo, fíjate la obra de Picasso del Guernica, ¿no? Que también tiene que ver, ¿no? Con lo que se vive, con la guerra civil. Es decir, cómo el artista va como expresando todo lo que va viviendo, pero en el fondo subyace como, yo creo, hay como un espíritu que desde el siglo XIX, con el tema de la revolución industrial, ¿no? de anteponer la máquina al ser humano, nos incomoda tanto, nos quita tanto a lo que es el ser humano, que desde ahí empieza esta serie de vanguardias queriendo como cambiar ese status quo, ¿no? Y aparecen las grandes preguntas, ¿no? En este momento en el arte, ¿qué es el arte? Pero claro, como te he dicho antes, la definición de arte, el arte es inherente al ser humano. Nuestra necesidad de expresarnos. Cuando vivíamos en las cuevas, ¿no? Cogíamos polvo, poníamos la mano y soplábamos para que fuera la huella de la mano, ¿no? De que, como yo he estado aquí, ¿no? Por ejemplo, o muchas veces se habla de si la representación de los bisontes que hacíamos en las cuevas era un tema de reflejar lo que nos daba de comer o si realmente era un tema del imaginario y de los sueños del ser humano. Basta, pero decir, si fuera de artistas, ¿no? O sea, ese bisonte es no sé, como Antonio López o así, ¿no? Que pinta lo que ve exactamente, o es un Dalí que estaba pintando el sueño de tal, no se sabe, ¿no? Qué puntado. Totalmente. Entonces, y luego ocurre una cosa muy, muy importante, porque claro, todo esto que te estoy contando del arte hemos empezado, ¿no? Diciendo, jo, me fascina porque además el arte es una expresión del ser humano, o sea, en el fondo tiene que ver con el ser humano y tú no puedes separar el arte del contexto histórico y de la necesidad del artista de esta rebeldía también que tenemos los seres humanos de explorar los límites, porque así, si no tuviéramos esto de manera inherente, no hubiéramos pasado a vivir en cavernas al mundo hiperconectado de hoy. Entonces es como, vale, los artistas representan un poco eso, ¿no? Que es tan humano, ¿no? Y yo digo, a mí me parece que en el arte ha habido un recorrido que no lo ha habido en otras disciplinas. Por ejemplo, en el mundo de las organizaciones. Sí, hemos mejorado ciertas cosas, pero me parece que lo hemos mejorado como dentro de un mismo paradigma. O sea, cuando vemos las empresas tradicionales jerárquicas, tú ves un organigrama y el organigrama es el mismo que el de una fábrica del siglo XIX. Es que es lo mismo. No se ha cuestionado el paradigma de... Claro, hemos mejorado dentro de ese paradigma. Es como que dentro de la eficiencia hemos dado pasos, dentro de la eficiencia que es uno de los pilares de ese paradigma. Pero no hemos estado como los vanguardistas probando diferentes maneras de hacer organización para poder operar como seres humanos. Sí, como siempre, como tenemos creencia por eso, pero claro, está pensando también, o sea, que también se puede decir en cuestionarse qué es la educación, por ejemplo, o qué es la, o sea, a nivel, sí. Claro, la educación, por ejemplo, de hecho,
muchas veces nos han enseñado esta imagen de lo que era el colegio, la revolución industrial, con las mesas, los pupitres y en la tarima el profesor con la pizarra, y que es hoy el cole de nuestros hijos, ¿no? Entonces, claro, no nos lo hemos planteado. Entonces, claro, entonces yo digo, ¿qué es lo que ha pasado en el arte, ¿no? Porque también esto me parece muy significativo. Resulta que durante el siglo XX hemos tenido todas estas vanguardias, ¿no? Pero digamos que ya casi a finales del siglo XX ocurre, o en la segunda mitad del siglo XX, ocurre una cosa importante, y es que, bueno, empiezan también a surgir nacionalismos, ¿no? En Europa, en las guerras mundiales devastamos Europa, ¿no? Bueno, y aparte, bueno, está el estalinismo, pero está Hitler, ¿no? Bueno, toda la película que tenemos aquí en Europa, ¿no? Bueno, en España Franco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si vamos viendo el mapa, yo no me lo sé exactamente, pero, por ejemplo, cuando tenemos la guerra civil aquí, los artistas se van a no sé dónde, ¿no? Pues yo qué sé, a París. Pero cuando Francia también está metido en no sé qué, se van a Nueva York. Nueva York es un sitio que tiene relevancia en muchas de las vanguardias. De hecho, por ejemplo, te digo, Marcel Duchamp, lo de 1917 es en Nueva York. Entonces, llega un momento en el que en Estados Unidos, cuando se encumbra como, digamos, primera potencia mundial, también de alguna manera ellos abrazan, bueno, esos principios que tienen, ¿no? De libertad, de tal, no sé qué, y entonces ellos se quieren como, también en el arte, entienden la importancia que tiene el arte, y entonces quieren como desmarcarse de lo que ha estado haciendo Europa o los nacionalismos, ¿no? Vale. Que es, digamos que Estados Unidos se posiciona en contra, ¿no? De estos nacionalismos, ¿no? Entonces, en cuanto al arte, lo que empieza a hacer es, vale, ¿qué es lo que ha hecho los nacionalistas con el arte? Pues todas las vanguardias han sido perseguidas, ¿no? Han querido como todo lo que no estaba en sintonía con el régimen o con la simbología del régimen, había que destruirlo, quemarlo, ¿no? Incluso los artistas perseguidos. Incluso las que estaban acorde, utilizadas, ¿no? Para utilizadas para el régimen, ¿no? Y tal. Entonces ellos decían, vale, pues todos estos artistas vanguardistas del arte moderno en ese momento, pues nosotros los vamos a encumbrar. O sea, posicionándose en contra, ¿no? Como de estos nacionalismos, ¿no? Era la sala esa de los... De los rechazados, pero Nueva York, ya megacol, ¿no? Sí. Entonces, en Estados Unidos se empiezan a dar subvenciones a tutiplén a los artistas para que creen obras. Y empieza ahí a crearse obra, de tal manera que llega un momento en el que todas estas vanguardias son aceptadas por la sociedad y empiezan a surgir, es cuando empiezan a surgir los primeros museos de arte moderno y de arte contemporáneo, que antes no existían como tal, ¿no? Para exponer este tipo de obras. Y entonces la sociedad llega un momento en el que abraza esto, lo acepta, que vale, cambio de paradigma, lo abrazamos, lo aceptamos, ya hay un cambio de paradigma. Y es cuando nace lo que entendemos como el arte abstracto. Que es como se establece este nuevo paradigma, que es como el culmen de las vanguardias. Entonces, esto lo podemos ver con, claro, un paradigma es limitante en sí mismo, por lo que te he contado, porque claro, no hay un paradigma que ya está, ya lo tenemos todo hecho. Esto nos ha pasado mucho con la democracia. Pensábamos que la democracia era lo máximo a lo que podíamos aspirar. Y de repente, cuando estamos en democracia, vemos que tiene problemas. O sea, tiene que haber más cosas, ¿no? que trasciendan eso, ¿no? Incluso encima cuestionarte un paradigma, o sea, tan esto como la democracia, claro, puede ser demasiado subversivo, hasta te puedes encontrar como diciendo, ostras, ¿cómo puedo cuestionarme algo que lo hemos dado como un valor tan elevado? Sí. Que todavía hay muchos países que aspiran a llegar a la democracia, ¿no? Claro, porque vamos un poco así, ¿no? Porque muchas veces cuando alguien pone en cuestionamiento la democracia, enseguida las personas se van a lo conocido y entonces dice, que no te gusta la democracia, entonces ¿qué te gusta? ¿El autoritarismo? ¿El régimen autoritario? No, es que
tiene que haber más que trasciende esto y que lo mejora, ¿no? Entonces, pero a mí lo que me fascina del arte abstracto es que, a pesar de que parece que se ha establecido como un nuevo paradigma dentro del arte, en el fondo la pregunta que con el urinario plantea Duchamp, vamos, con el urinario, luego él hace ready-mates, que es coger un objeto, un ready-made, él cogió una pala de esta de quitar nieve, la colgó de un cable del techo, la firmó y eso era arte, ¿no? O yo qué sé, o... Sí, cosas que son cotidianas que las descontextualizas, eso era como un ready-made, ¿no? La cuestión es que esa pregunta de qué es el arte, si te das cuenta, aunque parezca que se ha establecido un nuevo paradigma dentro del arte, sigue estando. No tenemos respuesta para qué es el arte o quién decide que algo es arte, ¿no? Y esto me parece la maravilla dentro del arte, que no... bueno, evidentemente hay muchas corrientes, hay muchos tal, y el mundo del arte es un mundo difícil, ¿no? Pero a nivel global, a mí me parece que tiene esta genialidad de que esa pregunta sigue incomodando y en el fondo seguimos explorando. Marian, que seguimos hablando. ¿Tú quieres seguir hablando? Que Como tú quieras. yo sí. Él y yo tenemos carrete. Yo sí. Es que vamos a cortar ahora. Haces y nosotros seguimos, vamos a seguir. Nos tomamos una agüita y tal. Hay una cosa, quiero hablar contigo de... casi, o sea, como, o sea, porque, claro, yo siempre he pensado es como el arte, como, pues eso, ¿no? Bueno, la sociedad va así y los artistas son pues también ciudadanos y van como acorde a la historia, ¿no? Pero, o sea, de la forma que que lo ves tú es casi, es una expresión, o sea, es una forma de entender, es casi de estudiar, de entender lo que había dentro yo qué sé, casi de lo profundo de la sociedad durante la historia, ¿no? En el curso de la historia. Entonces también entiendo que te gusta mucho el arte del siglo XX porque también te apasiona el siglo XX, ¿no? Te apasionan los movimientos a nivel que ha habido en el siglo XX. Claro. Y quiero hablar también contigo del arte como una forma ya, de lo que dices tú, ya no del arte como arte de un cuadro, sino del arte de expresión, ¿no? Y como del arte salir un poco de la razón y llegar a la intuición o algo que más allá, o no sé si más allá o más acá, sino por lo menos distinto, ¿no? Por lo menos, entonces de eso vamos a hablar. Vale. Entonces, guay, ¿no? O sea, hey gente, esto es Hey gente. Os esperamos en el siguiente episodio, que va a ser la continuación de esta conversación. Marian Sankal, Alejo EQ, me podéis ver en el newsletter alejoeq.es y nos vemos, ¿eh? Chao. ¡Hey gente! Un video podcast para Perdón.